La vez pasada habíamos estado trabajando un poco sobre el tema del dispositivo y el encuadre, ¿no? A nivel de lo que es el curso de psicología clínica. Hoy voy a tratar de encarar un tema que es el tema, digamos, de la demanda y la transferencia. Por eso les mandé leer un artículo mío que publiqué hace ya muchos años. Se llama Transferencia, Transversalidad, Transferencia, Implicación y Transversalidad, que lo pueden conseguir acá en el CEU o también en Gatapac. Yo no sé si la vez pasada quedó lo suficientemente claro en relación al concepto de dispositivo, digamos, tal como lo entendemos nosotros, que es desde una concepción netamente Foucaultiana, ¿no? Y la relación que mantiene esta noción, este concepto que es de corte filosófico, pero que después ha mudado y transmutado, digamos, a diversas tecnologías y también disciplinas diferenciadas, digamos, como psicología, sociología, etcétera, ¿no? Y el concepto de encuadre, tal como era manejado clásicamente por algunas conceptualizaciones, digamos, que hacen referencia a la bibliografía citada que le hemos dado, que tiene que ver con Echegóyen, fundamentalmente, y cómo el psicoanálisis encara el concepto de encuadre y cómo lo relaciona, digamos, con un concepto de trabajo en el set específicamente psicoanalítico. Pero que de alguna manera también las formas del encare que hace el psicoanálisis en relación al tema del encuadre contemplan también la situación de otras formas metodológicas también de intervención clínica. Llámese test, llámese entrevista abierta, sociodinámica, etc. Y también desde otras corrientes clínicas o teóricas, ¿no? Teórico-clínicas, como el psicodrama, la bioenergética, la Gestalt, o inclusive los sistémicos, ¿no? La relación de encuadre con el sistema jurídico en el campo sistémico es muy fuerte, ya que, como ustedes saben, la corriente sistémica se originó en la década de los 50, ¿no? O sea que, digamos, su cristalización mayor en cuanto a origen, digamos, adquieren en el hospital de San Francisco, en Palo Alto, digamos, en donde a partir, digamos, del trabajo de Bateson, ¿no? que asesoró gran parte del punto de vista epistemológico a los colegas como Don Jackson, ya fallecido, digamos, y Jay Haley y Paul Watzlawick, dieron origen a lo que es la famosa psicoterapia familiar sistémica, que después ese trabajo se trasladó no solamente a los dispositivos familiares, sino a dispositivos familiares, de pareja, individual, comunitarios, hasta llegar a su máxima expresión en redes, ¿no? lo que se denomina psicoterapia en red, ¿no? Y fundamentalmente porque es un país altamente jurídico, digamos, Estados Unidos se caracteriza por eso, digamos, dirimir el sistema de conflictos en el interno de la tensión social tiene que ver mucho con el discurso jurídico, digamos. Y en este sentido, digamos, en la protección de la individualidad, de la reserva, etcétera, etcétera, digamos, ellos hicieron mucho hincapié en los sistemas de encuadramiento, digamos, que tenían que ser lo suficientemente claros, al grado tal de que ellos establecieron formalizaciones de contrato, para evitar justamente todo tipo de situación de demanda legal, etcétera, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis parte de otra tradición, digamos, no tiene una tradición más europea, centroeuropea, digamos, en donde el valor de la palabra está comprometida de facto, de hecho. También en el dispositivo jurídico norteamericano está contemplado esto, ¿no? Porque también el dispositivo jurídico norteamericano se ampara también en el dispositivo jurídico inglés.
Y en el inglés la palabra es fundamental, digamos. Uno ve las películas y dice, ¿no? Te pone la mano en la Biblia, va a decir toda la verdad. Es así porque, digamos, si te encuentran en perjuro, es penalizable. No es como acá que, está en el Código Penal, pero bueno, está procesado por primera vez. ¿Viste? Como en casa, ¿no? No hay problema, después vemos, ¿no? Arreglamos. No, ya vas directamente a la cárcel, o sea, y además no hay fianza para eso. O sea, con lo cual, ¿qué tal? Es un trabajo, digamos, bastante complicado. Pero igual, de cualquier manera, los sistémicos introdujeron la modalidad en el encuadre porque además, ¿qué ocurre? Ellos tenían un sistema de supervisión in situ, o sea, a través de una cámara Gesell, digamos, habían otros colegas supervisando la situación en directo, ¿no? Cosa que es absolutamente imposible para el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis es absolutamente opaco en esto. Esto es una zona de opacidad, digamos, ¿no? Y fundamentalmente porque, digamos, el psicoanálisis tiene esa cuestión básica de que el encuentro es un encuentro con otro y que lo que trasunta en ese encuentro es del orden de tan especial que aún la mirada de afuera en situ no es adecuada. Esto no quita que haya a posteriori supervisiones de control, como se les denomina, ¿no? Pero el tema que inauguran también los sistémicos es a través de la cámara Gesell, que era una cámara que había inventado Arnold Gesell para estudiar clínicamente el comportamiento de los niños, ¿no? Y esto lo inventó ya por la década del 30. Digamos, o sea, en definitiva, es un dispositivo hospitalario de transmisión de conocimientos y de formalización y sistematización de experiencias. Es una manera de cuidar al otro, en la medida de que hay un espejo y hay una reserva del otro lado, digamos, pero eso tiene que estar contemplado aún dentro del encuadre, ¿no? O sea, tiene que estar contemplado de que el sujeto que sabe que entra a esa habitación, sabe que del lado del espejo, del otro lado del espejo, que él no va a ver una serie de colegas que están observando la situación. Pero eso lo tiene que saber. ¿Se entiende esto? O sea que los encuadres en las formas de intervención clínica varían de acuerdo a sus propias teorías y a sus propios dispositivos de acción. ¿Qué quiere decir? Que no existe un encuadre único para todo. Y esto lo único que confirma es la diversidad epistémica que tiene la clínica. No existe un solo método clínico. Existe una guía metodológica clínica, pero no quiere decir que sea esa la única válida. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque lo que nos hemos dado cuenta en los últimos 50 años es de la diversidad epistémica que nos habita, que es contradictoria, que no es sencilla y que es compleja. Esto deviene fundamentalmente de los planteos, no solamente de Morán, que Morán recoge de alguna manera planteos que vienen ya desde la física cuántica, que vienen desde la biología, de la epistemología de la biología, ¿no? De Varela, etcétera, etcétera, y que vienen también, digamos, de otras ciencias como la química, ¿no? Entonces, en ese punto, directamente lo que vamos a observar es que la diversidad epistémica y metodológica es algo que nos habita en nuestra disciplina. Y que no existe un solo formato para la investigación, sino que existen diversos formatos que ponen el acento en diferentes cuestiones y que no se invalidan unas con otras, que se autovalidan en su praxis clínica. No sé si me explico. O sea, que hay una autovalidación y una convalidación eficiente y efectiva en este punto. O sea que estamos muy alejados de pelearnos por una verdad. Como era en la década de los 60, que uno se peleaba por una verdad, ¿no? O sea, los conductivistas o los comportamentalistas peleaban a rajatabla contra el psicoanálisis y viceversa, en que no existe el inconsciente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos momentos no es que hoy todo vale, no. Vale en tanto y en cuanto tú tienes una formalización epistémica adecuada y coherente con tu propia praxis, y que dicha praxis refleja una capacidad
de eficiencia y de efectividad y de conformación en relación a tu dispositivo teórico. Cuando digo dispositivo teórico es porque el dispositivo en sí mismo contempla carga de teoría, o sea que cuando nosotros presentamos un encuadre muy complejo o muy sencillo, estamos nos respaldando en una acción teórica. Si yo le digo al sujeto, a la persona sufriente, al paciente, agarro y le digo, usted diga todo lo que tiene en la cabeza, todo lo que se le ocurra en la cabeza, le estoy dando la regla de asociación libre, ¿no? Y le estoy dando una regla que es muy difícil de ejecutar y de ejercer, digamos, que es hablar de lo que pasa en la cabeza, porque lo que nos ha enseñado la sociedad es a cuidar lo que uno dice. No sé si me explico. O sea, permanentemente, cuando estamos hablando hasta con amigos, nos cuidamos de cómo nos referimos a ellos. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno da la regla de asociación libre, es porque uno tiene una idea preconcebida de cómo funciona la mente. No sé si me explico. O sea, que ya tiene una modelización. La regla entraña una modelización teórica y un acervo clínico comprobado. Y es en este sentido que se encuentra entonces, en esta situación específica, el psicoanálisis descubre lo que es la transferencia. Y no en otra situación, ¿de acuerdo? Si bien cualquiera de nosotros puede decir, no, lo que pasa es que fulanito tiene una transferencia brutal con perenganito, ¿no? Así como medio a lo bolichero, ¿no? Que es cuando uno va aprendiendo, entonces va aplicando lo que sabe a todo, ¿no? Directamente. Entonces, no es adecuado y no es ético. Porque el tema de la transferencia se regula en un dispositivo muy particular, que es el dispositivo analítico, en donde hay un sujeto que interpreta la transferencia, ¿no? Y ese sujeto es el analista. Como ustedes saben, y lo deben ya haber leído en algunas partes, o algún docente anterior le debe haber explicado, la transferencia es la reproducción de modelos anteriores vinculares que se originaron en el pasado, realmente con otros, ¿no? Pero que por su perlaboración interna van a adquirir una rigidez y una característica especial en cada uno de nosotros. Y que por tanto vamos a actuar en conformidad de esa estructura fantasmática que se ha producido a partir del encuentro primigenio y primario que hemos tenido en nuestra infancia, cuando éramos un bebé, y toda nuestra infancia. En ese sentido, la transferencia es posibilitada como un modelo de estrategia de relacionamiento y de vinculación con el otro. Y que por tanto algo de los rasgos identitarios e identificatorios personales se van a poner en acción en el presente. Una acción que deviene del pasado, pero que tiende a producirse en el presente y que tiene un mecanismo de fuerza de proyección hacia el futuro. O sea, provoca lo que vamos a ver después, una transinducción. Esto desde el punto de vista de Simondon, ¿no? Que es un autor bastante interesante. O sea, uno va a generar una fuerza en el vínculo, porque también un vínculo es ejercer una potencia y una fuerza, ya sea de estado o de acción conductual concreta, y va a producir, digamos, va a intentar reproducir una escena o un conjunto de escenas modelizadas. O sea que lo que nosotros vamos a tratar de hacer es ubicar al otro en algo del orden de lo conocido para nosotros, no algo del orden de lo no conocido o desconocido o nuevo, sino algo del orden de lo conocido. Y cuando digo algo del orden de lo conocido es porque el punto del enlace transferencial se produce en la identificación del rasgo unario. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que Lacan trabajó y que muy bien Freud trabajó en 1914, cuando produce el artículo de Introducción al Narcisismo. Hay un punto de lo que tiene que ver con la identificación común, que es el rasgo unario, el rasgo común,
que es lo que él va a denominar como la identificación histérica, y que Lacan va a denominar el deseo del deseo del otro. ¿Tú qué deseas? Deseo lo que desea el otro. O sea, el punto de la enajenación deseante tiene que ver con eso, porque lo que se juega en la transferencia es algo del orden del deseo reprimido antiguo, como rastro que permanentemente nos reverbera en nosotros y se pone en acción en el momento. Esto se realiza a través de una operación bastante interesante, en donde la pulsión escópica, esto es, la mirada, ocupa un lugar fundante en este proceso. Porque la mirada, el ver, es uno de los sentidos fundamentales, y además está ligado a la pulsión escópica, es esto de manera de que cuando yo veo, no es que, porque mirar uno siempre mira, pero ver es ver aquello que me hace recordar a algo. Es esa primera impresión que nos produce alguien. O sea, nosotros escaneamos al otro de una manera brutal, por decirlo así, y no nos damos cuenta que le estamos pasando el escáner a cada rato. Y en esto vamos a detectar una serie de signos, o diría más bien Lacan, una serie de significantes, porque el otro porta determinados rasgos que hacen identidad en nosotros, con lo cual se provoca un abrochamiento de lo interno a lo externo. Entonces, lo que les quiero decir es que no existe desde esta concepción un interno-externo, sino que existe un tránsito. ¿Me explico? Lo voy a dibujar a ver si de pronto les queda. Nosotros tenemos un ojo que mira, pero sin embargo el objeto porta un rasgo. Ese rasgo es detectado y es estructurado, colocado en un lugar del inconsciente. O sea, el ojo, la mirada, produce una captura del significante que el otro sostiene. Puede ser un gesto, puede ser una manera de moverse, puede ser la voz, puede ser una actitud física, no sé si me explico. Puede ser inclusive un escenario con una persona interna. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, en Los Perversos, ustedes habrán visto el éxito de la novelita esta estúpida, ya no puedo creerlo, el efecto mundial de esto, ¿no? De, ¿cómo se llama? Las 50 sombras, ¿viste? En donde todos están hablando de esta suerte de, bueno, dejémoslo ahí, light erotic, ¿no? ¿Qué es lo que se juega allí? Allí se juega un escenario con una serie de objetos de rasgos, ¿entiende esto? O sea, uno queda como, oh, impactado, ¿no? O sea, el salón rojo, ¿viste? Y toda la caterva de porquerías que hay ahí colgadas, ¿no? Cadenas, látigos, piripipi, ¿no? Entonces, claro, cuando vamos a la escena, está todo el mundo esperando la escena, y la escena es plic, 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 ¿viste? Te dan ganas de, ¿viste? Decir, ¿en dónde estamos, no? O sea, es como cuando uno se hace el bocho, ¿viste? O sea, es terrible más de lo que se sugiere de lo que es. Bueno, eso que se sugiere y que no es tan radicalmente accionado por la imagen brutal, que uno lo observa a veces en la pornografía hardcore, ¿no? O sea, cuando entras en determinadas páginas, entras a ver y decís, ¿y esto? Decís, horror, ¿no? Entonces, ese estilo, digamos, está en sugerencia. Lo que se sugiere es el rasgo, justamente. Y esto es lo que provoca una suerte de identificación. Pero lo interesante de esto es que este proceso lo que hace es anular un espacio, un adentro y un afuera. No sé si me explico. Hay una captura del afuera hacia el adentro y del adentro hacia el afuera. El segundo momento de la instancia de esta situación, ¿no? O sea, la primero es la captura. En la captura rebota hacia afuera y provoca un fantasma. Y ese fantasma es el que se le adosa al sujeto, a esto que lo porta.
Y es ahí con lo que ocurre muy bien claramente cuando lo describe Freud o Otto Kemper, varios, ¿no? El mismo Lacan, en la pasión amorosa, ¿no? En el enamoramiento, ¿no? Es divina, es divina, es divina, ¿no? Es divino, es divino. Entonces esa loca pasión en donde todo lo cubre el otro, ¿no? El otro, ¿no? No el gran otro, ¿no? Como dice Lacan, ¿no? El gran otro es el otro simbólico, ¿no? Sino el otro pequeño, el otro de la realización, ¿no? El otro concreto. El otro del orden de lo imaginario, del imaginario, ¿no? O sea, el otro concreto. De ese yo estoy enamorado, pero no es que de ese concreto estoy enamorado, sino que estoy enamorado de algo que yo le adosé. Y que después, cuando lo vas conociendo, y la vas conociendo, por favor, eruta. Por favor, se tiró un pedo. ¿Viste qué ordinario que es? Se le nota el bolo en la boca, ¿no? Yo qué sé, empezás a ver toda una serie de cosas horrorosas, ¿no? Que el otro porta como ser humano que es, ¿no? Porque esas son cosas que nos hacen humanos también, ¿viste? Entonces, en ese punto, ahí decimos, el otro es otro realmente. No es lo que yo esperaba. Yo creía que... Y ahí empieza toda la gama de supuestos, ¿no? Y de proyecciones masivas donde, no, yo pensé que tú te ibas a hacer cargo de... No, no me voy a hacer cargo de nada. No sé si se entiende. O sea que todo el equívoco, todo lo que es el malentendido y los supuestos ocurren en esta zona. Y esto por efecto de la transferencia. No sé si es claro este diagrama. Entonces, la descarga es que el otro es otro, el otro no es lo que nosotros pensábamos y lo que le habíamos adosado transferencialmente, en una suerte de me va a proteger, me va a cuidar, como papi lo hizo alguna vez o como mami lo hizo, no sé si me explico, ¿no? O sea, en esta cosa del cuidado que uno espera del otro, y el otro es un descuidado, o se descuida, ¿no? Estaba atendiendo otra cosa, estaba ocupada. ¿Cómo? Yo te llamé por teléfono, no me llamaste. Esa suerte de malos entendidos. Y es aquí, en esta zona, Lacan, después del año 1975, en el MBU, va a decir, aquí está el inconsciente. El inconsciente no está acá, sino que hace manifestación acá. ¿Se entiende esto? O sea, se coloca aquí. Es zona del imaginario, pero también confluida con lo que Lacan denominaba simbólica y real, ¿no? ¿De acuerdo? Pero la pregnancia en el amor del imaginario es más funcional, ¿se entiende? Porque la imagen juega, por decirlo en la redundancia, juega un lugar preponderante en esto, sobre todo en el amor, ¿no? ¿Se entiende? Sobre todo en la etapa más bien de enamoramiento, que es una pequeña etapa pasional que espero que todos la sigan viviendo y la vivan porque es bastante interesante, pero después, viste, vienen esas zonas de aterrizaje, viste, que tenés que andar con cuidado, ¿no? Entonces, a lo que voy es que realmente la zona, desde el enfoque lacaniano y muy posterior a 1964, que tiene que ver fundamentalmente con el seminario 11, ¿no? Sino muy posterior, en el año 75, él va a decir que el equívoco es justamente la formación más clara de la producción de inconsciente. Y que esta producción es una producción presentificada que tiene una tensión hacia el futuro deviniendo de un pasado. Pero no es que el pasado lo determine, sino que está protodeterminado en la acción presentificada. No sé si me explico, esto es mucho más complejo. Con esto no quedas tan pegada a la teoría traumática. ¿Se entiende esto? No, pero sigue siendo como la demanda de amor. Sí, claro, bueno, eso. La demanda de amor es la demanda de amor, ¿no? Y esto es lo que encubre la transferencia, sí. Claro. Dale. También como Dale. Como la búsqueda siempre de como el amor primario, el objeto. Ahí va. Sí. Hay, digamos, que eso es también como una ilusión construida, ¿no? Es una ilusión construida socialmente también, ¿no? Como esa etapa del apego, ¿no? Esa etapa maravillosa, que el bebé es un puro ser gozante ahí, ¿no? Es un puro goce, digamos, ¿no? En el estado, digamos,
de los 2 primeros años, donde la presencia materna y los cuidados de la madre y del padre, etcétera, arman ese famoso nidito, que también es una buena historieta, porque no la vivimos todos así, ¿no? Hay gente que la vivió peor, ¿no? Es una buena historia, digamos, ¿no? Pero es la historia que se vende socialmente, y acá venimos con la implicación cultural, ¿no? Y acá es cuando, de alguna manera, la producción de esto, que si bien es una producción en transferencia, digamos, y tiene que ver con la búsqueda de un narcisismo primario antiguo, ¿no? Esa zona mítica que se supone que alguna vez la tuvimos, pero que nunca la tuvimos, y menos mal que de vez en cuando nos dieron un viandazo, digamos, de frustración para poder producir una introyección y poder empezar a frustrarnos, porque el origen de la producción simbólica tiene que ver con sistemas de frustración y de elaboración en la frustración, digamos. Esto es todo psicología evolutiva, digamos, pero de alguna manera esto a nosotros nos va a permitir poder pensar y desarrollar una idea que de alguna manera nunca se va a poder contemplar y cumplir, ¿no? Es como una ideación, es como un lugar, es como un paraíso. Es en donde terminan todos los cuentos de hadas, o los cuentos infantiles, ¿no? La princesa se casa con el príncipe y vivieron felices para siempre. ¿Recuerdan cómo terminan los cuentos, no? O sea, la Cenicienta terminó feliz para siempre. Le dieron palo, pero al final ella llegó a su cometido. ¿De acuerdo? La Bella Durmiente, Blancanieves, viru, 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 viru. Eso es parte de la cultura y es parte de la institucionalización social-cultural que también se mete en la demanda. Porque para poder construir una demanda de amor, se necesita una plataforma cultural. Y la plataforma cultural en Occidente fue dada por el amor cortesano. Amor cortesano que aún hoy, digamos, aún hoy tiene sus dividendos y sus frutos. Amor cortesano inventado por los grandes novelistas anónimos y no anónimos, como Chrétien de Troyes o Thomas Malory, digamos, que son los que recogieron el ciclo artúrico. O sea, nosotros, todos los que están acá, le deben a Arturo muchísimo. ¿Cuál personaje de Arturo? O sea, ustedes habrán visto las versiones de Walt Disney, ¿no? El chico que saca la espada de la piedra y toda esa sanata de los caballeros de la mesa redonda, bla, 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 y todo eso, ¿no? Eso que nos ha legado. Sin embargo, ustedes cuando estuvieron en el liceo, les obligaron a leer un texto que a algunos les habrá gustado, a la minoría creo, digamos, y a la mayoría de pronto les pareció intrascendente. Bueno, está interesante, ¿no? Es el Don Quijote. Pero el Don Quijote se basa en esa plataforma. Y la estructura de amor de Don Quijote con Dulcinea, ¿no? El Toboso, es justamente la estructura romántica. Es la estructura que deviene de Tristán y Isolda y de Arturo y Guinevere y el famoso triángulo con el amante Sir Lancelot, ¿no? Y toda la estructura de triplete organizada que se da entre Tristán y Isolda y el rey, ¿no? ¿Recuerdan el mito de Tristán y Isolda? Breve. Tristán es en la mano derecha de Arturo, el rey de Irlanda está en un desasosiego absoluto, porque tiene un gigante que le rompe todo. Hay un gigantón, se supone que un gigante en aquella época era un hombre más o menos de 2 metros, más o menos, ¿no? Porque allá el promedio de estatura de los caballeros de aquella época era 1,70 m como máximo. ¿Se entiende, no? Porque la estatura subió. Cambio alimentario y todo eso. Pero el asunto es de que el gigante lo tenía a mal traer, lo saqueaba, le violaba a las mujeres, hacía cualquier cosa. Entonces, no había forma de contenerlo al gigantón. Entonces el rey de Irlanda agarra y le dice: por favor, mandame uno de tus caballeros. Y Arturo le dice: te voy a mandar el mejor. Y le manda a Sir Tristan, ¿no?
Tristan cruza el canal, ¿no? Se presenta y queda mirando así a la esposa, que es Iseo, ¿no? El nombre correcto es Iseo, ¿no? Isolda en la traducción española, en la españolización. Entonces, bueno, Tristán se encarga de Gigante, lo parte de un sablazo, hasta luego, buenas noches, y le hacen una cena, que esto, que lo otro. En el medio de la cena lo que estaba ocurriendo era que el rey y la reina, Isolda, no se llevaban muy bien. Entonces una madama, ¿viste?, le preparó una poción mágica para que surgiera el amor, porque no tenían descendencia, no sé si me explico. Entonces, para que surgiera el amor entre el rey y la reina, bla, bla, bla. Se prepara 2 frasquitos, ¿no? 2 vasitos con una poción mágica que era el amor eterno. ¿Se entiende esto? Y bueno, ¿qué ocurre? Un equívoco, ¿no? De pronto uno de los frasquitos quedó en Isolda y el otro quedó en Tristán. Ping, toma Tristán y queda ping, pegado a la imagen de Isolda. ¿Se entiende? Queda enamorado totalmente. Los dos quedan enamorados. Bueno, a partir de ahí, es una historia maravillosa de encuentros en los bosques, ¿viste? En los charquitos a la vuelta de casa, ¿viste? Toda la cosa, ¿viste? Escondida, las escondidas, ¿viste? Jugando a la escondida dentro del reino. Ustedes saben lo que es una corte, todo el mundo sabe todo. Entonces se arma un lío bárbaro. Entonces el rey no sabe cómo sacarse a Tristán de encima, le llama a Arturo y dice: mira, loco, sacame este mono de acá que me está reventando la mina, etcétera, etcétera. Lo hago muy jocoso para, ¿no?, apurar el trámite. Y bueno, en varios momentos son encontrados y Tristán siempre se aviva que lo están vigilando, entonces pone una espada en el medio y ella durmiendo la siesta y él durmiendo la siesta para el otro lado. Toda una serie de escenas absolutamente cómicas, ¿no? Pero lo que no pueden evitar es estar enamorados. Eso es el amor caballeresco. Esa cosa de que se consuma y no se consuma, ¿se entiende? Es como la histeria, ¿no? O sea, estás, no estás, llegaste tarde, no sé, llegaste medio tarde, no, ahora sí, no, ahora no podemos. ¿Se entiende? Esta jugada permanente en donde constantemente se genera una situación en donde el deseo queda descentrado del objeto. Esto es lo interesante. Y esto es lo que genera la producción de este famoso mito. El mito termina muy triste, ¿no? Tristán herido en una batalla, vuelve, Isolda locura, etcétera, etcétera. Tristán se muere, Isolda no aguanta más y medio como que se suicida o se deja morir. Algo que Shakespeare después con Romeo y Julieta, ¡pum!, lo revienta después en el 1400, digamos, lo levanta a la altura eximia de la poesía, digamos. Igual está bellamente escrito por Beowulf, digamos que es un... Beowulf es el mito islandés. Beowulf, que es un escritor alemán que rescata el mito de Tristán y Isolda. Pero lo que vamos es que lo interesante de la estructura del amor cortesano y del amor caballeresco, digamos, es que el deseo queda descentrado del objeto permanentemente. Esta es como una locura, digamos, en donde lo amoroso es que nunca, la clave es su no consumación. Es por algo que de alguna manera entonces Lacan va a decir que la demanda, que la transferencia en el acto analítico es una demanda de amor. Una demanda de amor en el sentido de descentramiento constante de su propio deseo. Y que el camino del análisis, el camino, digamos, de entender qué es lo que nos pasa, es ese camino de descentramiento constante del deseo. Esto es algo que tiene que ver con la lógica dialéctica que de alguna manera introduce Lacan. La dialéctica hegeliana dada por el seminario de Koyev en el 36, que participaron participó Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre, Jean Hippolyte. O sea, la crème de la crème francesa participó en ese seminario de Alexander Koyev. Alexander Koyev era un ruso emigrado, corrido por el bolchevismo, era un hegeliano, un idealista, y da una lectura de Hegel impresionante en la Sorbonne que se llama Introducción a la lectura de Hegel, digamos. Y que eso fue un seminario absolutamente asombroso que después fue sacado en taquigrafía y después fue reproducido en forma de mimeografiada y después salió en forma de libro. Y Koyev, que era un ruso que hablaba bastante raro el francés, pero sabía muy bien el alemán, tenía una apreciación de lo que era la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel. Entonces eso lo va a desarrollar también y lo va a desplazar hacia otras esferas, y esto tiene que ver con el capítulo de la autoconciencia, la fenomenología del espíritu de Hegel, y es ahí cuando Lacan aprovecha que
él entiende que la dialéctica que hay del deseo en Freud tiene que ver con la dialéctica hegeliana, a pesar de que a Freud no le gustaba Hegel. Decía Freud, ese oscuro filósofo, sí, porque es difícil de entrarle, digamos. Entonces, de alguna manera es que el deseo en Freud tiene esta dialéctica de que nunca cae porque emerge y se desplaza hacia otro lugar, ¿no? Es algo como que no hay una consumación absoluta del deseo y que ese derrotero deseante es lo que nos va a indicar cuál es nuestra brújula de conocimiento, de búsqueda de nosotros, de cada uno de nosotros, cuál es la forma en que nosotros nos conducimos para buscar lo que deseamos descargar en formas de placer y de goce, y que tiene que ver con este hilo conductor del deseo, y que justamente se pone en juego en la transferencia, y que en la transferencia, como se pone en juego dentro de un set clínico, es posible de interpretarla y develarla y dar cuenta de esa acción y de este equívoco y este malentendido que siempre se genera. Y esto es lo que nos va a permitir elucidar, en el buen sentido castagrediano del término, entrar en una elucidación de nosotros mismos y poder darnos cuenta de qué es lo que somos nosotros mismos en relación a nosotros mismos y en relación a otros. Y podemos tener una idea por dónde nuestro deseo transita. Y este realmente es el estilo de trabajo que inaugura, digamos, el psicoanálisis, ¿no? Y que justamente el princeps, ¿no? la palanca esencial y fundamental, son los procesos transferenciales que se dan dentro del set. Bien, este es un aspecto, digamos, en donde Lacan va a denominar también que la base de la constitución de la posibilidad del sostenimiento de la relación tiene que ver con que el otro sujeto, en este caso el psicólogo, el terapeuta, el analista, en realidad está sosteniendo la demanda del otro. ¿Se entiende esto? Entonces, en este punto, digamos, debemos decir que la demanda es aquel discurso explícito que realiza el sufriente en torno a la búsqueda de una pregunta, ¿no?, de sí mismo, para poder encontrar una relación consigo mismo y con los demás. Es como que porta un enigma, digamos, y es que por eso se pregunta sobre eso. Y que por tanto la lógica es una lógica del deseo, ¿no?, y que en lo fenoménico, en lo específicamente fenoménico, aparece como transferencia. Y que por tanto la estrategia de trabajo clínico es analizar esa transferencia que se da in situ en el presente. Y que esto te permite una elucidación y desvelamiento y revelamiento de sí, para adquirir lo que se llama una asunción de conciencia de sí. Y esto quiere decir un astral, que es una reconversión del sujeto. El sujeto de alguna manera entra en una zona, digamos, de resignificación de su proceso. Esta es toda la estrategia analítica. Lo dije en 4 frases, así como se las tiré. Pero esto es para determinado tipo de personas, señores. Ya que no todo el mundo entra en demanda. ¿Se entiende esto? Ni todo el mundo tiene la capacidad de producir la demanda. Y esto es algo del cual mucha gente dice, pero ese Freud es un elitista, que esto, que lo otro, ¿viste? Todas esas cosas, ¿no?, de recomendaciones que decía Freud para quién es el psicoanálisis. Para producir demanda se necesita una estructura de demora, decía Ulloa, una estructura de espera, de reflexión. Y lo que nosotros vamos a encontrar en un hospital, de pronto, en una puerta de emergencia, yo hice años de eso también, es una persona que no viene a sentarse, quiero pensarme, quiero reflexionar sobre lo que... Viene absolutamente colapsada, no sé si se entiende. O sea que lo que viene no es una demanda.
Lo que viene es una angustia y es un pedido. ¿Sí? Viene una angustia y es un pedido. El pedido es: ayúdeme a calmar esto. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es hablar muy lindo del psicoanálisis y de la demanda, y otra cosa es hablar de una realidad que también nos llega, pero que tiene otra estructuración. No es que no tenga inconsciente, no es que en algún momento no pueda producir demanda, la va a poder producir. Lo que pasa es que la situación en la que a veces nos encontramos inhibe toda posibilidad de producción de demanda. O porque la persona tiene tal característica que no entra en demanda. Estoy hablando de una esquizofrenia simple, por ejemplo. No demanda. Estoy hablando de un paranoico. No demanda. No te viene a pedir, sino que viene a afirmar su certeza, a dar consistencia a lo que está sintiendo. ¿Se entiende esto? Entonces, el tema de la demanda y de la transferencia posible de ser analizada, que es una transferencia neurótica, regresional, etcétera, etcétera, está dentro de determinadas características de la subjetividad, que no comparte a todas las otras. Y es por eso que aquí es cuando uno entra en otros modelos de intervención clínica, porque lo que tenés enfrente es diferente. O está en un estado situacionista tan particular que lo que va a producir es otro tipo de textura subjetiva, y que por tanto tu técnica de trabajo, si bien puede apoyarse sobre el psicoanálisis o sobre otras teorías, tiene que instrumentar otra serie de cosas. Y es acá cuando entramos en la zona de los encuadres y de la diversidad metodológica. Cuando entramos en el orden del pedido, entramos en la crisis psicótica de una PDA, etcétera. Estamos entrando en una zona de necesidades. O sea, entramos en una lógica no de deseo. Yo desearía... No. Estamos en una lógica de lo necesario para ahora. De lo fundamental de entrar en una situación para resolver problemas básicos. No sé si me explico. O sea, que estamos en otra zona de trabajo. Por eso aquí la diferencia de las metodologías de intervención son muy variadas. Pueden ser enfoques de pareja, de familia. De pronto es necesario un enfoque psiquiátrico para bajar la ansiedad, la angustia, si hay delirio, ¿no? Para poder encauzarlo de otra manera. ¿Se entiende? Se necesita de un equipo múltiple aquí, de un asistente social para revisar de pronto determinadas problemáticas sociosanitarias, ¿no? O sea, entramos en una zona de trabajo de equipo. Podemos pensar el inconsciente, pero no podemos generar un set de estas características, sino que tenemos que entrar en otro tipo de set de trabajo. Tenemos que hacer lo que se llama un equipo modular de intervención, digamos, que tenga la capacidad de movilidad, por eso hablábamos de clínica móvil nosotros, de poder trasladarse y generar los sets en los diferentes ámbitos de coexistencia de los agentes involucrados, y de pronto las intervenciones ya no son individuales, sino que son de tipo comunitario o multipersonal, como dicen algunos, ¿no? De encuadres de trabajo de pronto con el amigo. Si son adictos, armás un trabajo con el grupo de adictos. Si son, consumidores de tal cosa, de pronto y es una barra consistente, vos podés trabajar sobre ese grupo. Sobre una transfamiliar, digamos, podés hacer una multifamiliar para apoyar un determinado colectivo de adictos. ¿Se entiende? O sea, todo este tipo de trabajo que me acuerdo que lo hicimos con el proyecto El Barrilete hace años, en la década de los 90, digamos, allá en Saravia, digamos, estuvimos trabajando. Entonces justamente hacíamos un sistema de talleres con intervenciones familiares, multifamiliares, de pareja, ¿entendés? O sea, armamos un sistema en donde trabajamos asistentes sociales, psicólogos, analistas, antropólogos. ¿Me explico? O sea, que haces psiquiatras, haces una intervención, digamos, de tipo comunitario en equipo. Porque acá la lógica no es una lógica exclusivamente transferencial, porque vos aislaste el término en el encuadre psicoanalítico.
Pero cuando vos trabajás de esta manera, usted trabaja, señores, con la implicación. Este es el otro concepto, a nuestro entender, nodular y principal, producido por René Lureau, ¿no? Un socioanalista, sociólogo, profesor de París 8, que casualmente es interesante, ¿no? Porque Lureau y Félix Guattari trabajaron juntos en una época en la cátedra de Henri Lefebvre. Henri Lefebvre era un filósofo, el profesor titular de París 5, uno de los neomarxistas más interesantes que tuvo Francia, un tipo que fue del Partido Comunista Francés, que después se fue en discrepancias con el estalinismo, ¿no? Etcétera, etcétera, y entendió que el marxismo había que revisitarlo de otra manera y consideró, digamos, como un marxismo más existencialista y humanista. Quizás ahí la influencia de Sartre, como colega también, y la influencia de Heidegger se transmuta en esa zona. Y Lefebvre se le ocurrió pensar, y esto es muy interesante, y es por eso que tanto Guattari como Lureau son sujetos bastante interesantes desde el punto de vista clínico, a mi entender, porque Lefebvre empieza a hacer un equipo de investigación sobre la vida cotidiana, sobre un tema que la filosofía nunca le había dado mucha cuestión, digamos, ¿no? No lo había enmarcado como marco de trabajo. Y quizás los primeros trabajos relacionados con el análisis de la vida cotidiana tienen que ver con los que inauguró Lefebvre, inaugura también George Lukács, que ese sí era stalinista, aunque fue hegeliano al principio, digamos, pero son los dos referentes en la mediados de la década de... George Lukács era húngaro, ¿no? De la década de los 30, 40, ahí empezaron a hacer todas estas investigaciones, que se combinan perfectamente con la etnografía de campo que va a hacer Giulio Dorfles en Italia y la etnografía de campo que va a hacer Lévi-Strauss, pero lo que pasa es que lo hacen en otras sociedades. Pero Giulio Dorfles, que es un antropólogo que era de Bolonia, se dedica a trabajar sobre la vida cotidiana en la ciudad de Bolonia, no sé si me explico, o sea, y empieza a trabajar sobre líneas, en Turín después, líneas de trabajo sobre las ciudades modernas europeas, hacer una etnografía de trabajo a nivel cotidiano. Y ya no tener que irte a Brasil, como hizo Lévi-Strauss para escribir su famosa monografía de tristes trópicos, ¿no? Lo interesante en esta estructuración es que estos dos, que eran ayudantes de cátedra en aquella época, Guattari y Lureau, Guattari va a introducir en la década de los 50, en su trabajo clínico comunitario en Laborde, ¿no? En la clínica Laborde fundada por Jean Ury, que es una comunidad terapéutica para pacientes crónicos, psicóticos. Félix Guattari estuvo viviendo toda su vida en Laborde, ¿no? O sea, iba a París, pero siempre volvía a Laborde, ¿no? Que es un castillo enorme, ¿no? Del siglo XVIII, precioso, cerca de París, y ahí está enclavada la comunidad terapéutica. Acá hay una docente que estuvo ahora en Laborde y hizo una tesis de trabajo que se llama Lisette Greber, que es del Instituto Social, estuvo trabajando ahí, digamos, y Félix Guattari estuvo toda su vida laburando ahí adentro en Laborde. Empezó su análisis con Lacan, ¿no? Allá en la escuela, se transformó en un discípulo de Lacan, después conoció a Deleuze. Pero en ese proceso de trabajo comunitario, él descubre un proceso muy particular que los grupos de psicóticos hacían entre sí, y que ese proceso es un proceso que él va a denominar de agenciamiento del grupo sujeto. Es cuando un grupo comunitario se autonomina a sí mismo con una capacidad de proyectarse y de producir un efecto diametralmente distinto. Y que ese efecto que produce en el laboratorio de la comunidad es un cambio radical a nivel comunitario. Esto después lo lleva sociológicamente a pensar ciertos efectos de grupos sujetos en las relaciones de las vanguardias artísticas. Y va a acuñar un concepto que es el de transversalidad. Y va a decir que la transversalidad es justamente el proceso por el cual hay un efecto de proyección y de develación del deseo inmanente y de la gestión de sí mismo, en donde lo que va a lograr es producir un paradigma nuevo.
O sea, lo que produce la transversalidad es una suerte de acontecimiento clínico en la revelación, digamos, de los deseos de los sujetos involucrados en los colectivos en sí. Y este es el concepto de transversalidad. Y en paralelo a este, René Leroux, que venía laburando desde la sociología, más en sociología, más en el campo educativo, va a acuñar el concepto de implicación y que lo define genéricamente al principio como la relación inconsciente que el sujeto mantiene con la institución. Después lo va a ir reformulando y en la década de los 70 va a decir es más, es la institucionalización del inconsciente en nosotros mismos. Esto es, que Freud se quedó corto diciendo que el superyo tenía que ver con lo social, ¿no? Es mucho más pesada la instancia superyoica. Es mucho más pesada el efecto transcultural que nos produce en nosotros. La cultura. Cómo inclusive la cultura nos embarga de determinada manera y provoca que nosotros nos generemos una forma conductual que a veces no tiene que ver con nuestra historia, sino que tiene que ver con nuestro presente y con nuestro futuro. Es a partir de estos dos conceptos de implicación, por un lado, y también de transversalidad, que la clínica va a dar un giro interesante, a mi entender. ¿Alguna pregunta? Mientras tomo un poco de agua. Sí. ¿Cómo dijiste que era que se llamaba el autor que revisaba esto de la relación institucional? Muy bien. Leroux, y ya el otro lo conocen, ¿no? Y ¿sabes qué? Me quedó otra duda. Dale. Hablabas de hace unos minutos atrás, hablabas de los paranoicos, que trataban estabas hablando del tema de demanda, que los paranoicos a veces no podían lograr una demanda. Pero en el momento que están queriendo como que sus pensamientos sean aprobados por otros, ¿eso es una especie de demanda? No, no necesariamente, porque no importa quién tenga delante. No, claro. La demanda se abrocha neuróticamente, por decirlo así, o en algunos trastornos fronterizos también. Hay psicoanalistas que hablan, los que trabajaron mucho con psicóticos, como Bion, etcétera, lo mismo Lacan, hablan de transferencia psicótica, ¿no? Pero la transferencia psicótica tiene una particularidad muy grande, que es que a veces no importa quién es el otro como otro. ¿Se entiende? Porque es más, en el paranoico lo que se le juega es el testimonio. Lo hace frente a vos, lo hace frente al portero, lo hace frente a cualquiera que se le ocurra. ¿De acuerdo? Ahora, si alguien porta un rasgo medio pesado para él, no habla. ¿Se entiende? Porque se empieza a perseguir. Pero en realidad el paranoico lo que quiere hacer es construir su testimonio, dar consistencia a su testimonio, independientemente que no le preocupa lo que tú vas a hacer con eso. No sé si se entiende. No es que él esté... Es la diferencia del paranoico con el sociópata, con el psicópata sociópata. Porque Hitler tiene rasgos paranoicos, pero no es un paranoico. ¿Se entiende la diferencia, no? Porque Hitler es un tipo que te mira y sabe qué es lo que quiere contigo. Paranoico cierra ahí. ¿Se entiende esto? Es distinto. Es como que la energía libidinal en el paranoico está circulando sobre sí. No se explaya para agarrar a otro. En cambio, el sociópata paranoico, como Stalin o como Hitler, es un sujeto que tiende a agarrar al otro y manipularlo. ¿Se entiende esto? Y esa es una diferencia sustancial, ¿eh? Porque no me vengan a decir que Hitler era un paranoico. No. Hitler tenía delirios paranoicos, pero no era un tipo que era un paranoico clásico, en el sentido de lo que es un paranoico. ¿De acuerdo? Porque Hitler también entraba en la demanda del aplauso, del reconocimiento. El paranoico mucho no le interesa. ¿Sabe por qué?
Porque alucina que está frente a una masa y que la masa le está aplaudiendo, no tiene ningún problema. En cambio, el otro sí necesita la masa real que lo aplauda para producir ese efecto, ¿no? Si no, vean el efecto en YouTube, pueden entrar y ver la dimensión de la instalación producida por Hitler, o sea, por el nazismo, digamos, y el efecto que tiene en relación a la población, ¿no? O sea, lo que es la demostración de la población con respecto al líder, esa funcionalidad libidinal que hay ahí, no la puede hacer un paranoico, ¿eh? Claro, sí, exacto. Esa relación la puede hacer un sociópata con delirios paranoicos, pero no un paranoico. ¿Me explico, no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Luró produce el concepto de implicación y Guattari produce el concepto de transversalidad. Y ambos tratan sobre zonas muy disímiles, pero colindantes. Son lógicas distintas, pero son colindantes en la clínica. Tal es así que cuando nosotros trabajamos con sectores empobrecidos de la población, cuya necesidad es tan imperiosa, no hay emergencia del deseo en el sentido de que la necesidad se les impone. O sea, entran en una lógica de lo necesario, están en la lógica de la sobrevivencia, como decía Bruno Bettelheim. Y cuando estás en una estructura de sobrevivencia, estás permanentemente fabricando lo que se llama una familia multiproblemática, porque la familia multiproblemática es operacional en el circuito social. Concretamente, yo agarro a uno de ustedes y los tiro en una isla de Bombay, ¿viste? Ahí, pum, ¿viste? No van a sobrevivir. Y el que sobreviva es aquel que va a tener la funcionalidad de la capacidad de adaptación máxima a la lógica imperante del circuito. ¿Se entiende esto? Es como en las películas esas que vimos, ¿no? Para entrar al grupo tenés que matar a alguien, los pandilleros, ¿no? Regla de los pandilleros, ¿no? O sea, para entrar a un grupo tenés que, para ser un sicario, para ser un sobreviviente, el sicario es un producto social que es necesario en una estructuración lógica social. Por eso no le importa matar al otro, porque el otro no es otro, el otro es una cucaracha. Es lo mismo que matar a una cucaracha, matar a un ser humano. ¿Se entiende, no? Entonces, en ese punto de sobrevivencia, digamos, la lógica es otra. Es una lógica de sobrevivencia, por tanto, necesidades. El deseo apenas es deseo orgánico, de satisfacción pura. Entonces, no hay sistemas de proyección. Lo que hay sistemas es de proyección a futuro, digamos, ¿no? El futuro es inmediato. Ahora vamos a divertirnos. Ahora tenemos la plata, nos fumamos todo, nos reventamos todo, nos divertimos. Mañana veremos cómo la resolvemos. Mañana seguimos changando con la droga, ¿viste? La seguimos sacando. Es una lógica, son lógicas que no obedecen a formalizaciones clínicas que obedecen a otros territorios sociales, no sé si me explico, y a otras lógicas de producción. Y esto es lo que nos provoca entonces el hecho de que cuando tú estás frente a determinadas situaciones muy particulares de urgencia y de crisis, tú tenés que operar de otra manera frente a esto. Entonces, en las lógicas de las necesidades, el concepto que a vos te va a ayudar a pensar la situación es el concepto de implicación. Porque el concepto de implicación es la relación que los sujetos establecen con las instituciones para sacarle lo que les sirve, ¿no? Y para sobrevivir en lógicas situacionales. Y cómo vos armás estrategias entonces para cambiar las lógicas situacionales de conjunto social y comunitario. Y por tanto, tu estrategia en parte tiene que ser asistencial, no sé si se entiende. Ahí sí tenés que asistir with the money. ¿Entendés? Porque no solamente tenés que asistir, porque si va un asistente social es porque hay plata, porque le pagan al asistente social. Si va el psicólogo es porque hay una ONG, es porque hay plata. No sé si se explico. O sea, para armar una estructura de asistencia, alguien tiene que poner la plata. ¿Se entiende esto? No es que alguien, porque los otros no se van a hacer cargo de la plata. Porque los otros están tan empobrecidos que la plata les sirve para los fideos. No pueden pagarte a vos. Entonces es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esta situación. Entonces gran parte de la psicología clínica es asistencial. Es puramente asistencial. Y no está mal, no sé si me explico, no es un concepto denigrante. No, es porque hay que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer. Y el que es ese alguien que va a hacerlo es el Estado.
Entonces, en esta estrategia de la asistencia, tú podés formalizar estrategias de asistencia filantrópica. Te ayudo, tenés el caño roto, te lo arreglo y me voy. Eso es filantropía, te lo doy, después arreglate. O una asistencia de tipo más reflexivo, estratégico a largo plazo, en donde vos agarrás, le enseñás a cambiar el caño. No solamente que le das el caño, sino que le decís, mira, se hace de esta manera. Con lo cual el desviante de la asistencia se transforma en un desviante pedagógico. Y toda la estructuración de la psicología comunitaria y la psicología clínica comunitaria tiene que ver justamente con el desviante, con lo que se denomina desviante pedagógico. Y eso surge del análisis de la implicación. Porque cuando tú vas a observar la potencialidad logística de esos sectores sociales, te vas a encontrar que su nivel logístico educativo es asombrosamente bajo. Están desinstrumentados para determinados ejercicios profesionales u de oficios de la población. Y por tanto, tú tenés que producir un efecto pedagógico como trabajo pedagógico. ¿Me van siguiendo en esto? Ahí entra el concepto de empoderamiento, por ejemplo. Ahí entra el concepto de empoderamiento, exacto. Que es un concepto sociológico, pero que es muy importante también en clínica. Porque el empoderamiento es cuando el sujeto se hace cargo de sí. Que de alguna manera, en la situación del neurótico, o de algunos borderlines, o fronterizos, está dado porque el sujeto se quiere hacer cargo de sí. Hay un deseo de hacerse cargo, pero hay un deseo. En cambio, en otros sectores poblacionales, el deseo apenas puede enunciarse, porque lo que prima antes es la urgencia de la necesidad. Pero para que prime la posibilidad de deseo, tiene que haber el sustrato implicativo de empoderamiento. Quiere decir que para que emerja un deseo, tiene que haber un sustrato implicativo determinado, diferente a lo que tienen otras poblaciones u otros sectores sociales, dentro de una misma sociedad. ¿Me explico? Y hay sociedades que tienen una funcionalidad en donde la emergencia del deseo no es lo fundamental, sino que es el orden a nivel comunitario y el honor. Me refiero, por ejemplo, a las sociedades japonesas. Japón estuvo cerrado a vincularse, como era isla, como es isla, digamos, tuvo la posibilidad de estar cerca de 300 años aislado del planeta. Esto lo sabían, ¿no? Prácticamente estuvo aislado en el sentido de que tenía muy poco intercambio con los chinos, con todo Indonesia y menos con América y el resto de Europa. Es la famosa época en donde el dominio del siglo XIII, que se instala, el shogunato, hasta más o menos el siglo XVIII, son como 5 siglos de la dominación del famoso código del Bushido, que es el código samurái, ¿no? El control social se realizaba por el código Bushido, que es el código de samurái. Y lo que ahí está puesto en juego, ahí no hay deseo, señores, en el sentido clásico freudiano. Lo que hay ahí es honor, que es distinto. No sé si se entiende, ¿no? O sea, todo tipo de deseo, obviamente que hay deseo sexual, piripipí, todo eso, pero eso es placer sexual. Pero el deseo en el sentido de lo freudiano que proyecta hacia adelante, etcétera, etcétera, que revoluciona, bla, bla, no. Lo que hay allí es honor. Lo que hay allí es implicación institucional. Entonces, hay sociedades que pueden vivir y convivir durante siglos, fíjense, en base a una estructura de codificación, de hipercodificación. O sea, lo que se denominaría una abducción hipercodificada, en donde el deseo es muy controlado, porque esto no quita de que los tipos tuvieran toda una carga erótica maravillosa, que se da a través, digamos, del arte erótico y de las enseñanzas eróticas que se transmitían a través de la madama, ¿no? La geisha, y esto es lo que se llama el yunga. Y el yunga es el arte erótico japonés, ¿no? Y que estuvo encerrado durante 600, 700 años.
Jean Alush hace referencia a la erotología, digamos, de esta situación, es bastante interesante, pero me voy por otra vía. Pero lo que les quiero decir es que yo me estoy moviendo y vos estás mirando si entro en cuadro o no, porque de pronto te digo por qué. Entonces, el tema es de que, de acuerdo a las sociedades y la estructuración de las mismas en el sentido institucional, cultural de ellas, va a generar una red implicativa de deberes y haberes y poderes y de empoderamientos y agenciamientos. Y obviamente que las sociedades no pueden controlarlo todo, a pesar del intento japonés, a pesar del intento comunista paranoico de Stalin, o la tendencia que intentó hacer Adolf Hitler y el equipo nazi de controlarlo todo, digamos. En ese punto, digamos, hay algo que se desvanece o que se sale por la tangente. Eso que se sale por fuera del marco instituido, institucional, que tiene que ver con la implicación primaria, digamos, que es esta relación de los sujetos con la institución, en el sentido que la institución porta un discurso de saberes y poderes y obligaciones y prohibiciones. Desde ese punto se produce siempre un quiebre en donde se produce una acumulación tangencial, desordenada, múltiple de la masa, que va a dar pie a la constitución de agenciamientos en los márgenes que provocativamente van a producir una instancia instituyente y que por tanto van a derivar a la acción, digamos, de agenciamientos posibles y por tanto de transversalizaciones. Entonces la transversalización aparece como un proceso bastante natural en algunos procesos sociales, en donde la emergencia de algunos grupos que con sus características epistémicas, sociológicas y filosóficas van a poder producir un agenciamiento notablemente disímil, divergente, diferente, contrainstitucional, digamos, para provocar una movilización. Y esto lo hace a través de mecanismos filosóficos, ideológicos, tecnológicos, como es el caso de los celulares, ¿no?, que provocan verdaderas revoluciones comunicativas, ¿no?, o de la computadora. La producción cibernética de los últimos 30 años ha sido absolutamente demencial y está trastornando y trastocando muchos de los valores de la constitución de los lazos sociales institucionales. Es más, las instituciones vienen corriendo de atrás a partir de los software que van produciendo los equipamientos y agenciamientos que nos inundan con sistemas de software para planificar, controlar, pero no solamente planificar y controlar, sino que también se da la información para revolucionar las situaciones de relaciones de parentesco, las relaciones sociales, las relaciones eróticas y las relaciones de producción artística. Para poner un ejemplo de lo que es un grupo sujeto en su máxima transversalización, siempre pongo el mismo ejemplo, son los Beatles. Los Beatles realmente son un grupo transversal, son un acontecimiento en la música. Uno puede decir, no me gustan los Beatles, están en su derecho, pero hay un antes y un después de la música con ellos, ¿no? O sea, la música popular me refiero, ¿no? Lo que es el rock and roll con los Beatles, sin los Beatles hubiera sido una cosa, hubiera sido una deriva más hacia el Deus Machina de Led Zeppelin, digamos, y no, sin embargo con los Beatles adquirió una envergadura sinfónica en algunos casos, como el caso de Pink Floyd, etcétera, etcétera, que es por los Beatles, que es porque los Beatles empezaron a introducir una serie de paradigmas estéticos y de agarrar esos paradigmas y agenciarlos en una armonía absoluta en sus canciones y lograr un impacto a nivel popular. Y este grupo, que no se caracterizó por tener virtuosos instrumentistas, porque ninguno de los cuatro era virtuoso con la... George Harrison quizás con la guitarra, digamos, era un poco más, pero fue superado ampliamente por otros guitarristas antes y después de él, ¿no? Pero sí, lo que ellos provocan es una construcción en la armonía, de la disarmonía que provocan, digamos, y en esa disarmonía colocan una armonía absolutamente espectacular.
Y en ese sentido se transforman en un grupo de referencia ideológico, estético, social, desde el corte de pelo, cómo vas vestido, de lo que pensás, de lo que sentís por la chica, Lucy in the Sky and Diamonds, o sea, de lo que vos sentís y de lo que percibís. Entonces, un tipo como Bob Dylan, un tipo como George Harrison, o un tipo como Paul McCartney o John Lennon, digamos, provocaron una situación absolutamente demencial en ese punto. La emergencia del rock and roll también es un agrupamiento colectivo de muchachos que en realidad lo que vienen a hacer es un efecto de transversalización de una nueva modalidad. James Dean, etc. Toda esa estructuración de la década de los 50 es porque los adolescentes se empoderan. Es porque la juventud joven se empodera. Es porque esa clase genealógica social se empodera y para el capitalismo se le transforma en las formas básicas de consumo. Le genera dinero. Porque antes del 50 eran todos viejos. Todos bailaban a los Glenn Miller. Todos se vestían como papá de 50, 60 años. Ellos revolucionan y al final los de 60 terminan vistiéndose de vaqueros como usaba Elvis Presley. ¿Se acuerdan? Entonces, esta revolución de pensar genealógicamente, de que la clave genealógica se encuentra en la adolescencia de los 50 y provocan ni más ni menos que la revolución cultural de los 60, la revolución sexual, y con eso la cibernética tambor batiente, nos vamos a dar cuenta que la vejentud o el paradigma de la juventud se ha adueñado en los últimos 50 años. Entonces el ideal es el ser joven y bello, un ideal estético que Leonardo da Vinci y Miguel Ángel la tenían clarísima, pero que en realidad había todo el respeto hacia la genealogía de los viejos. Hoy los viejos son viejos, ¿se entiende? Y es como que están perimidos. Y hoy es el campo de la juventud. Ese encastre, que es transversal, es también implicativo porque revoluciona los instituidos, revoluciona las formas de relacionamiento. Inclusive el mundillo hippie, la poesía de Allen Ginsberg, digamos, ¿no? Allen Ginsberg, perdón, ¿no? De Burroughs, de Jack Kerouac, todos van a producir un movimiento estético funcional del cual ustedes son hijos de ellos, digamos, ¿no? Y que de alguna manera ustedes continúan en este paradigma establecido por 50 años atrás. Estoy esperando que provoque algo. Espero que antes de que me muera pueda haber otro en funcionamiento, porque me encantaría visualizarlo. Señores, creo que introduje más o menos los temas de implicación y transversalidad. En la que viene lo seguiremos profundizando y vamos a ver los modos de la intervención clínica y las herramientas. ¿De acuerdo? ¿Qué texto podríamos leer para eso? Hay un texto... Bueno, están los textos de Chegoyen que están ya marcados. Eso es importante. ¿Está? Y después hay un texto mío que es de la máquina Shakespeare, que hay ahí una parte de las formas cartográficas de entender las intervenciones. Y las herramientas, ¿no? Señalamiento, interpretación, etc. ¿Estamos? Nos vemos en la que viene. Hasta luego.